La Comisión de Legislación va a tratar lo que es la creación de una fecha para conmemorar del aniversario de la Fundación de Sarandí, ¿no? Sí, ha estado bastante polémico. Yo creo que igual las polémicas en ese sentido son sanas, en el sentido que invitan a la gente a investigar, a indagarse e informarse sobre lo que fue la historia de nuestra ciudad. Creo que en ese sentido, bueno, ahora el jueves se va a tratar, se había mandado a consultar al grupo Identidad de Florida, donde hay profesores de historia que han estudiado la historia del departamento de Florida, a ver qué opinión tenían al respecto del proyecto. Aunque bueno, también de mi parte vamos a plantear una redacción alternativa a ese proyecto que está, donde crear el mes de octubre todo como un mes de festejo de los 150 años del proceso de fundación, sin establecer una fecha fija, debido a que de los apuntes que hemos encontrado, de lo que han escrito otros y de lo que dicen las leyes aprobadas, ninguna establece el 1 de octubre de 1874 como una fecha importante en el proceso de fundación de la ciudad. Entonces uno, más allá que como edil, como docente de historia, también tiene que, cuando establecer una fecha, respaldarse en un hecho que haya sucedido y que esté documentado. Y bueno, en este caso, la serie de fechas que hay, que puede arrancar en noviembre del 73, pasar por abril del 74, cuando se inaugura la vía férrea, después también para pasar por marzo del 75, cuando Pisón compra los campos y los subdivide, todo ese proceso de fundación, ninguna fecha coincide con la que se plantea en el decreto, y bueno, para evitar esa polémica vamos a proponer esa redacción alternativa. Hablando precisamente de Pisón, estuviste investigando un poco. Contanos un poquito qué fue lo que surgió. Bueno, yo estuve investigando así un poco cómo era que surgen estas localidades, porque no es solo Sarandí Grande la que está festejando 150 años en estos tiempos, sino todos los pueblos que surgen a costa del ferrocarril y de las estaciones, cuando se inaugura lo que es la línea ferrocarril central, que se le llamaba a fines del siglo XIX, la que conecta Montevideo con Paso de los Toros en un principio. ¿Cómo fue que surgieron y cuál fue el proceso de estos pueblos? Y bueno, estuve investigando sobre diferentes fuentes que he encontrado. Aníbal Barrios Pintos escribe también unos libros en torno a eso, y otros historiadores más de la Facultad de Arquitectura que también escribieron sobre cómo fue el proceso. Y en realidad, ¿por qué no encontramos una fecha de fundación exacta? Porque en realidad no fueron iniciativas del Estado el que crea estos pueblos, o de la época colonial, que era el Cabildo, sino acá son iniciativas privadas. Se crea la estación, se transforma en un centro económico para la zona, donde se carga y descargan cosas. Yo ponía el ejemplo de José Escarón. Él tenía campos sobre el arroyo Tala, pero cuando se crea la estación es el primero en construir una casa de material cerca de la estación. O sea que la estación se transforma en un centro atractivo para que la gente se acerque a poblar. Y bueno, como se valorizan los campos, empiezan a tener mayor valor, aparecen figuras como la de Pisón, que era un comerciante de tránsito de la zona, que desde el 73 aparecen como testimonios de que él estaba, y en el 75 compra los campos, y de ahí los subdivide con un objetivo económico, ¿no? De hacer dinero en base a la compra de terrenos y después revenderlo para dividirlos. De hecho, sigue comprando hasta 1901, y registro que sigue comprando campos en la ciudad. Era un inversor, vamos a decir. Era un inversor, un especulador inmobiliario que se cargaba de eso, y bueno, gran parte de su dinero y de su fortuna lo hizo también en eso. Fíjate que su muerte es por viajar a España para curarse de unos males en los huesos que tenía. Eso reflejaba el dinero o el poder adquisitivo que tenía Pisón en aquel momento. Entonces sí, obviamente que fue un comerciante bastante destacado y con poder económico. ¿A ti te parece que habría que sacarlo un poco, o sea, establecer eso para sacarlo un poco aparte de lo que es el crecimiento de la comunidad, o sea, la historia en sí de la comunidad? Yo creo que es un proceso fundacional que se da, capaz que no podemos encontrar una fecha de, bueno, a partir de hoy es Sarandí Grande, no, es un proceso que arranca con la estación y todo lo demás. Yo creo que hay que explicarlo, ese proceso, dejarlo bien en claro. Yo creo que la historia es una disciplina en permanente construcción, o sea, si en octubre de 1974 se festejaron los 100 años, pero porque no había fecha de fundación, quizás sea bueno, o hubiese estado bueno arrancar antes a investigar un poco de esto, llegar a un consenso de cómo fue el proceso de fundación, y bueno, y de esa forma también comunicarlo a la población, y capaz que incorporar nuevas fechas al calendario de Sarandí, que también estaría bueno, ¿no?